buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Y hoy, pues no es la excepción, porque hoy vamos a platicar con Jorge Cuevas, quien ya ha sido invitado en otras ocasiones. Me parece que no en este formato también en Facebook y YouTube, pero bueno, pues él, como sabemos, es experto en creatividad. También en esta cuestión de negocios, la planeación y coaching para directores, es autor de más de 11 libros. Por ahí hablamos en algún momento de uno de sus textos muy interesante por la visión que traía sobre esta cuestión del Kama Sutra, pero cómo podía ser enfocado a esta cuestión de desarrollo. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de esto de Maratones del Infierno, una historia de adversidad y reconciliación con uno mismo. Y siempre es muy grato platicar con Jorge Cuevas. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Giselle? Muy bien, qué gusto verte. Ya teníamos un tiempo, no digamos cuánto para que no se vea muy exacto. No, porque acuérdate que siempre es un rollo, ¿estás de acuerdo? Entonces no Sí, hablemos de tiempos, pero bueno, no. yo me acuerdo que yo te decía que fue en la última FIL que estuve ahí en el Hotel Hilton haciendo entrevistas. Y bueno, pues recuerdo que platicamos padrísimo y En la que azotea, justo ¿no? en la azotea. En la azotea, creo que por ahí alguna vez me salió algún recuerdo del Facebook o algo, por eso me acuerdo. Sí, Estábamos yo ahí. también me acuerdo perfecto, pero no nos habíamos podido, ahora sí que coordinar para platicar esto del maratón y esto que ahora traes de los maratones del infierno y cómo podemos salir pues de cualquier crisis o de cualquier situación ilesos, y además de ilesos, yo creo que cuando ya superaste la cicatriz, cuando ya traes así la marca, pero ya la marca la ves y hasta te puedes reír. Vamos a platicar, si te parece, de cómo es esta visión que tú tienes para ver las cosas como retos, hacer esta transición de un conflicto, un problema, una crisis en una oportunidad o en una ventana, incluso hasta para hacer una pausa, platicarte, decir qué pasó, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Adelante, Jorge. Pues mira, no es un proceso light en el que uno diga, oye, digo un decreto y entonces lo que me dolió se volvió algo positivo. Yo creo que es un proceso, pero también es una cultura y una manera de pensarlo. Yo en realidad empecé a escribir de este tema para trabajar las propias situaciones que a mí me pasaban, y entonces empecé como a descubrir que sí era posible esa adversidad convertirla en oportunidad. Un ejemplo para mí muy claro, que lo puedes ver en la primera parte del libro, que creo que con eso no spoileo, pues es pensar en cómo a mí me tocaba en ese tiempo no había bullying, pero pues que me pusieran mis guamazos cuando iba Okay. en la secundaria, que incluso me pusieran el apodo de pera loca, y que eso para mí era denigrante y humillante, y llegar a casa diciéndole a mi mamá que me habían asaltado, cuando en realidad me habían parado una santa cuatriza, y con los años aprender a manejar ese dolor y darme cuenta que yo tenía una resistencia, que además esa resistencia me convirtió en maratonista y en emprendedor, porque creo que tanto emprendedores como corredores necesitamos esa resistencia. Es como una transmutación que tiene muchos elementos que son los que poco a poco voy desarrollando en el libro, como para que el lector se vaya identificando. Creo que todos nos enfrentamos a esos demonios. No creo que salgamos ilesos, Giselle, pero creo que las cicatrices nos hacen más fuertes si les damos el enfoque adecuado y no cogemos el rol de víctimas. Es que yo cuando digo ileso, y ahí, si no, tú corrígeme, Jorge, porque tú eres aquí el experto, pero muchas veces, no sé si te pasa, y lo he comentado en entrevistas, que hay gente que le llueve siempre aquí arriba, que trae como una nubecita gris y hasta trae el relámpago, así, no sé si te ha tocado. Sí, sí, Y por claro. más que platicas con ellas, no, pero fíjate, entonces tú tratando como que de salga del laberinto, como que busque el camino hacia a ver, pues veamos alternativas, porque está bien darle vueltas a los problemas, pero ya cuando su mood es estar solo en el problema, dices, oye, aparte que no sé si a ti, pero a mí energéticamente llega a cansarte, o sea, llega un momento en que dices, pues está bien que ya lo hayamos platicado, pero ahora transitemos entonces a otra cosa, porque la Pero vida está llena de retos y está llena de cosas, ¿no? Es la narrativa, Giselle. Yo creo que es la narrativa que se cuenten de eso. A mí en realidad me parece algo fantástico hablar de problemas, hablar de situaciones difíciles. De hecho, la innovación se hace hablando de problemas y de cómo lo resolvemos. Es solo la narrativa con la que lo tomamos. Una amiga que hoy estoy también escribiendo sobre su historia, pues oye, la lluvia estaba aquí, se le murió Sí, se no. le murió el hermano de COVID, se le murió el papá de COVID, se le mueren 3 hermanos de COVID. Entonces, ¿cómo alguien a mí me impactó mucho cuando ella me dijo, el COVID me hizo más fuerte, pero Wow. no salió ilesa, pues. Sí, Claro, sí, sí, sí. hay bajas en el asunto, no,
pero sí creo que la narrativa con la que nos contamos las cosas hace totalmente una diferencia, y de hecho a mí en particular me sirve mucho escribir, porque yo me doy cuenta que escribiendo voy cambiando mi narrativa de lo que sucede, y ahora me encuentro con lectores. Ahorita en la mañana estaba viendo 2 mensajes que me decían, es que yo también me vi ahí, y en esa nube de la que hablas, Giselle, pues no es más que otra que el reto de vivir. Y Exacto. entonces hay quien verá una nube con una tormenta y hay quien dirá, bueno, pues es un reto para que esa adversidad me convierta en una persona más fuerte y que esas Exacto. cicatrices se hagan callos, ¿no? Y claro, y nos vaya poniendo en eso, pero Claro. no, creo que no en un camino light. O sea, las cosas toman tiempo para procesarse, para asimilarse, que es un poco como si yo me como ahorita o me tomo un jugo verde que se me antojó, Ay, pues qué rico. lo debo de asimilar. Si no lo asimilo, lo hago pipí, pues, ¿no? Si me como un Claro. poquito, claro, sí, lo debo de asimilar, de masticar. Es algo a lo que no nos lo enseñan porque estamos en una cultura de cómprate un aparato que te haga hacer el ejercicio sin que hagas ejercicio. Exacto, Entonces, exacto. pero a lo mejor nos Ah, pierde esa gran oportunidad de sentir que hiciste el claro. ejercicio, de sentir que creaste, de darle valor a ese proceso, y el proceso de pasar por la adversidad es a todo dar, Sí. te renueva. A ver, tienes toda la razón y seré más explícita. Sí, sí, porque además todo entrenamiento, haciendo esta analogía que tú también haces con cómo te preparas incluso para romper un récord en maratones, cómo te preparas para ciertas pruebas, incluso cómo enfrentas la vida día a día, es en sí pues una pregunta, alguna situación que te causa a lo mejor pues desagrado, que te saque de tu zona de confort. Pero a lo que voy es que tienes o esa forma de adoptar y decir, ok, o sea, lo tengo, pero voy a transitar a algo más. Porque si solo te quedas en esto, entonces nunca sales. Y es por eso que luego vemos situaciones de depresión, ansiedad y cosas que cada vez se vuelven más comunes, Jorge. Entonces, me gusta esto que decías al final. Sí, evidentemente no es light, para nada. Es esta que tú no mencionas así, una travesía que tiene su tiempo y sus momentos, pero también yo creo que es una oportunidad de conocerte. Creo que nadie puede decir hasta ahorita que no puede hacer algo si antes no se dio la oportunidad siquiera de pensarlo. Entonces, en esta parte sí me gustaría que platicaras, o sea, qué es esta realmente como forma que a ti, en tu caso, ha sido como esta forma de poder enfrentar la vida y poderla enfrentar, yo diría así, como con más callo, como con más pausa, porque yo les digo así, siempre el detenerte y decir, ok, a ver, me concentro, veo qué pasa, pero luego entonces ya digo, ya lo reflexioné, ya vi opciones, nunca se quede con una sola, sino veamos muchas más. Y también pensar en tu entorno, pensar en los demás, porque llega un momento en que no estás solo, o sea, traes familia, traes mamá, traes papá, traes En hermanos, ningún ¿no? momento lo estás, ajá, claro. Entonces, y luego ya si te casas, si tienes hijos, y ya sabes. Entonces, creo que esta parte, esta visión que tienes, me parece que es importante que la compartas y que traes como estos ejemplos de, ok, hay una travesía, hay ese camino, y bueno, pues sí, vas a traer tu cicatriz, como decía al principio, pero esa cicatriz se convierte como en las canas, ¿no? Es una huella de que ahí hubo algo. Y luego Ah, hasta se vuelve una memoria padre, ¿no? Hasta anécdota y ya hasta es el chiste, a eso me refiero. claro, no, totalmente de acuerdo. Incluso yo no sé si te recuerdas, en el inicio del libro también digo, esto es, por ejemplo, en el caso de la aventura que voy a narrar, yo les digo, esta es una aventura digna de narrar, pero digna de narrar a mis nietos. Lo que pasa es que, claro, o sea, yo creo que todos queremos vivir y tener una vida que cuando estemos viejitos y la podamos narrar, nos Así sintamos es. orgullosos de narrarla, ¿no? Sí, Claro, a mí mi editora me decía, es que tu historia es la historia de cualquier mexicano, de cualquier latinoamericano, de cualquier persona que tiene un sueño y que el sueño se trunca y que tiene que pelear por él en la liga en la que juegues. Entonces creo que ahí entran varios factores que están como las enseñanzas que se van dando en este infierno, que si lo vemos en el argumento del libro es pues un corredor que le dice el doctor que ya no puede correr, ¿no? así Yo es. les digo, como un pastelero que le dicen que no puede comer azúcar, o como, Imagínate. o sea, no es el sufrimiento, evidentemente, de alguien que está en una guerra, etcétera, pero sí de alguien que está en una guerra consigo mismo, en esa parte, y que creo que todos pasamos por ahí. Y yo creo que ahí hay como varias reflexiones muy importantes. Una, la definición de lo que yo quiero y la apuesta por ello a pesar de la presión. Tú ahorita decías, no estás solo. Y yo creo que en el no estás solo es que lo que haces quieres que genere valor a los demás, Así pero es. no que termines haciendo el sueño de los demás.
Exacto. Entonces, en este caso es el sueño de alguien que su sueño es algo por lo que no le pagan. Entonces, en una sociedad donde lo que tiene más valor es por lo que te pagan, pues que KPIs tengan que ver con números de una carrera, con crecer, etcétera, pues obviamente te va jalando el diablo hablando del infierno y el diablo te va jalando a que trabajes más, a que no hagas lo que te apasiona, no sé si recuerdas en algunas escenas, a que estés platicando con amigos que ya toda su vida es pagar las tarjetas de crédito, las colegiaturas de sus hijos y que incluso desde que se casaron dijeron, ya no tengo vida. Así Entonces, me es. parece que tiene uno que cambiar primero el mindset y definir qué es lo que quiero, ¿no? No, yo Exacto. quiero una vida de emprendimiento donde crezco y estoy dispuesto a este precio, va, juega, pero es tuya. No, sabes que yo quiero una vida más equilibrada, donde para mí el deporte es el 50% de mi vida, o el 40%, y el otro de mi vida profesional, por llamarle así, o el 33% familia, deporte y trabajo. Oye, entonces eso implica que un día voy a sacrificar a un cliente, sí, y la tienes que pagar, pero tú lo decides. Evidentemente, un maestro de emprendimiento a lo mejor te dice, no, papá, o sea, tu negocio es todo. El maestro Exacto. de emprendimiento tiene razón en su mundo. La pregunta es, ¿tú en el tuyo qué quieres? Hay un precio y al final hay una palabra que a mí me encanta, Giselle, que es ¿a qué le apuestas? Porque hay que saber que toda decisión no es una decisión segura, toda decisión es una apuesta. Evidentemente hay que estudiar con qué apuestas tienes más probabilidad de que te Exacto. vaya bien. Yo creo que hoy todo chavo que está estudiando y todo, a veces no se da cuenta, pero cada cosa que hace es una apuesta, ¿no? Exacto. Cada cosa que hace es una probabilidad. Y eso, fíjate que es otra cosa que encuentras en el libro muy padre, que es cómo trabajas por probabilidades como corredor de distancia. O sea, uno, por ejemplo, como corredor de distancia no puede competir cada 8 días como el futbolista. Compites 1 o 2 veces al año en 42 kilómetros. ¿Cómo te cercioras de que te está yendo bien? Pues tienes que tener como indicadores predictivos, igual que en un negocio, igual que en una vida. Como alguien hoy en día, por ejemplo, está fumando y está apostándole a que le dé cáncer. Eventualmente le echa toda la lucha para morirse y no se le da. Pero a lo que voy es a que toda acción que vamos haciendo día con día es una apuesta que cobraremos en el futuro. Eso se aprende en las carreras de fondo, porque tú el día del maratón en realidad solo vas a cosechar lo que ya sembraste. O sea, es como el emprendedor que va a dar su pitch, si se preparó o no se preparó, ya no puede hacer nada ese día, hasta como el estudiante que hace un examen. Yo les digo, ya la noche antes ni estudies, lo que sabes, sabes, y lo que no sabes, no sabes, porque es una consecuencia de un tiempo que tienes, claro, si machetea o se echa un acordeón o otra cosa, ¿no? Pero en general hablamos de que el corredor de fondo sabe que es una apuesta lo que hace todos los días y que la va a cosechar en el futuro. A mí era lo que quería transmitir mucho, porque aún en el infierno sigue uno cosechando, sembrando, perdón. Te enmudeciste, Giselle, perdóname. Oye, es que dejas a cualquiera callado. Bien O sea, bajado ese balón. uno así ya dice, espérate, espérate, está hablando Jorge. Oye, pero sí, a ver, decías sembrando, y justo está ahí está la clave. Cuando pensamos, fíjate bien, Jorge, en que también eso es muy interesante, la edad es relativa. Yo creo que nunca es tarde para despertar, a cumplir un sueño, un objetivo y algo que siempre se tiene aquí, ¿no? Que les digo yo a los chicos que les doy clase aquí en la universidad, cuando me preguntan, no, mis, tengo oportunidades de trabajo, tengo oportunidad de emprender o de hacer algo. Y siempre les digo, ¿dónde tu corazón? Cuando estás simplemente hablando, te está vibrando y además dices, ¿qué crees? Tengo un talento para esta parte de tener esa visión a futuro, hacer esta cuestión de networking con otras personas, o sea, donde hay esa trascendencia, ¿no? Donde el corazón empiece ahí a latir más, ese que sea como tu termómetro, ¿no? Y ahorita mientras te he escuchado, pues es justo esto, que es este despertar a esa forma de no tener miedo y de enfrentar. O sea, un trabajo, estar en una oficina con horario no es tan malo si eso es lo que a ti te llena, lo que tú estás. Pero cuando tú dices, ya sientes que el grillete no está en el pie y no puedes moverte y sientes que solamente estás al día, esto que decías de las cuentas es horrible, ¿no? Como así de esta carrera de galgos que estás a ver aquí, qué tarjeta te agarra primero, eso está Oye, horrible. perdón, Giselle, es horrible para ti, para mí, a lo mejor alguien, si esa es la apuesta, está Somos, bien. Me explico porque, exacto, por ejemplo, ahora exacto, que está tan de moda el emprendimiento, digo, sí, pero no para todos es emprender. O sea, así es. hay que tener estómago para emprender, igual que hay que tener estómago para ser la persona que recorta la nómina en la empresa. Sí, O sea, claro.
O sea, cada cosa, yo creo que aquí hablaste de algo muy importante y es entender mi esencia, porque mira, si distinguimos, uno como esencia tiene el temperamento, la esencia es lo que no se modifica, el carácter, el conocimiento sí. Entonces, evidentemente, por ejemplo, en mi caso, identifico una pasión por los retos, por hacer cosas nuevas, etcétera. Entonces, pues un empleo tradicional sería la muerte para mí, ¿no? Pero para otra persona puede ser el mejor camino. Lo importante es cómo lo entiendo y cómo la presión no me lleva. Porque si me decía un amigo que estudió en Harvard y me decía, es que me encontré con mi generación y todos decían, ¿cómo es que llevas 10 años en el mismo lugar? Si aquí el chiste es ir avanzando, ¿no? Decía, es que yo estoy contento en ese lugar 10 años, pero en el entorno en el que él se mueve, no haberse movido esos 10 años implica una presión social. Y Claro. eso es bien difícil porque creo yo que no hay un camino de realización correcto o único, sino es una combinación entre las oportunidades que hay allá afuera, la capacidad que yo tengo, lo que me hace vibrar y lo que decido, ¿no? A fin de Así cuentas es. creo que ahí está, y esa es la búsqueda, y el infierno del que yo hablo en el libro es cuando eso que te apasiona te dicen que ya no lo puedes hacer y cómo tienes dos opciones, resignarte o rebelarte. Y a Exacto. veces es momento de resignarse porque no hay de otra, pero en mi caso, en la historia, ya verán que no era esa era la trampa y por eso basado como en todo el tema de la Odisea, traté de hacer ese regreso de un mortal común a lo que le apasiona. Ahora, cuando hablas de esta parte de cómo gamificar los negocios, cómo hacer esta parte de, ok, para cualquier innovador, pues hay periodos, ¿no? De preincubación, hay periodos de mucha paciencia, de prueba y error, de subidas y bajadas. Entonces, esta parte también me gustaría que platicara, sobre todo porque, bueno, pues que vean que, no, como lo decías también al principio, no es un camino fácil y que si ves que eso es lo que a ti te va a dar como esa sangre, ¿no? Y te va a dar vitalidad, pues hagámoslo. O sea, no importa cuántos kilómetros sean, cuántas millas, pues, pero hay que hacerlo. Sí, es que yo creo que se parecen mucho una filosofía y otra filosofía. O sea, la filosofía del emprendimiento se parece a la filosofía del maratón, o sea, es de largo plazo. Y en realidad a veces nos cuentan cuentos como un poco como, mira, métete como los de redes, ¿no? Mira, métete a una red porque ya no vas a trabajar, porque, perdón, pero lo hacemos a veces en el emprendimiento. Vas a ser tu propio jefe, vas a ganar lo que quieres. Claro, todo eso va a pasar, probablemente, pero en eso vas a vivir un camino que yo creo que lo que tendrías que pensar no es en el resultado final, me voy un poco al libro de hábitos atómicos, sino al sistema. ¿Quiero vivir en ese sistema? O sea, ¿quiero vivir la angustia de no tener para la nómina? Yo sí. Sí. La prefiero a estar en la nómina, en mi caso, ¿no? Quiero vivir esa experiencia de ver cómo cambia el mercado y cómo el modelo de negocio que yo tenía va cambiando. En el caso mío, por ejemplo, quiero vivir yo hago dos cosas, ¿no? Vivo de los juegos, de gamificar y corro maratones, ¿no? Entonces, pues hace 10, 15 años que empezábamos en gamification, era como que nos veían como eso, con qué se come. Hoy en día es tendencia y es mucho más fácil que Así una es. persona te diga, sí, quiero que pase esto, pero insisto, el tema es más ese sistema tuyo y aquí a mí me gusta mucho combino mucho la filosofía de la agilidad con la del maratón, ¿no? O sea, a fin de cuentas es el arte de fracasar rápido y barato, de hacer pequeños MVPs o productos mínimos viables que vayamos Exacto. ajustando, porque el gran símbolo del emprendimiento y de la innovación no es el foco es un errorzote que pongamos así como el símbolo de la innovación, el foco, la idea. Ideas tiene todo mundo y el tema es cómo esa idea la pruebo rápido, barato, la ajusto y la mejoro y la adopto. Eso es como quitar el cliché y entonces darnos cuenta que a fin de cuentas es cambiar nuestra cultura por una cultura de fracasar rápido, aprender, ajustar, que luego se malinterpreta a decir, déjame presumirte cuántos fracasos he tenido. Sí, Claro, sí, sí, son sí, sí. parte de, pero Sí, sí, hablamos sí. de, déjame presumirte cuánto he aprendido de los fracasos y cuánto de eso que he aprendido lo he ajustado para crear cosas que sí le gustan a las personas, ¿no? Es Exactamente. porque todo como que, no sé si estés de acuerdo, Giselle, en que luego es como la que decía, mamá, la leche está muy fría, pónmela a calentar, y luego, mamá, la leche está muy caliente, pónmela a enfriar. Entonces, tan negativo es decir, oye, tengo un enfoque de resultados, totalmente implementación, éxito, y si no lo hago me siento un loser, que es una cosa ridícula. ¿Cómo decir la otra que lo que hago es que me dedico a acumular fracasos? Es un punto medio, es cómo le hago para fracasar y aprender
y entonces ir creciendo. Y es lo mismo en el maratón. O sea, yo voy aprendiendo, en el caso de los corredores de fondo, aprendemos a conocer nuestro cuerpo, a ver que si nos funciona, a ver que no nos funciona, a ir creciendo y a tolerar el fracaso. ¿Cómo toleras el fracaso? Cuando no estás, cuando lo que más te importa no es el resultado final, sino el sistema. Ok, Sí, ok. o sea, Sí, lo sí, que más sí. me importa no es mi récord en el maratón, lo que más me importa es todos los días ir a entrenar. Lo que Claro. más me importa no es ser la empresa que ganó el premio como startup o la empresa que generó más utilidades, lo que me importa es que puedo dedicarme a emprender porque eso me apasiona, si es eso, porque eso me llevará a la otra consecuencia. El problema es que en la cultura lo que estamos pensando es en el resultado final y nos pasa que al no disfrutar del proceso es como una especie de paradoja, pues no se nos acerca el resultado final. Ok, ahora estaba pensando aquí en lo que estabas diciendo del fracaso y que no es tanto si el resultado, sino el proceso. Y en Ajá, ese proceso no hay ni un tiempo determinado, no hay ni pasos determinados, es como ir ajustando, es una como, búsqueda. así es. O sea, Hay, pero es, hay mucha información, Giselle, hay ajá, mucho, ajá, oye, hay cómo hacer un canvas, un plan de negocio, exactamente, un plan de carrera para maratón, así es. alberca, estiramiento, yoga, o sea, lo que te quiero decir es, hay un montón de cosas, pero de ese buffet es que no hay una receta, hay un buffet. Exacto, Ahora, exacto. ¿cuál es la dificultad de nuestros tiempos? El buffet. O sea, Hay el buffet de demasiado. información, claro. O sea, tú antes decías, ¿qué vas a hacer? ¿Ingeniero, arquitecto o doctor, no? Y Ok. ahora el chavo dice, ah, tengo todo esta cantidad que elijo. Por eso incluso Yuval Noah Harari dice atinadamente que el poder ya no está en la información, el poder está en la claridad y en la decisión. Así es. Es, Saber es seleccionar, ¿no? Claro, y saber curar y saber no irte por todo lo, o sea, a mí si me preguntas también uno de los grandes fracasos que tuve como corredor o que he tenido era porque YouTube era mi entrenador, pues. Ok. Entonces no estaba curando información adecuadamente y entonces eso pues me llevó a Pero múltiples. también se vale que te alíes o que estés con los que ya tienen pues cierto expertise en temas y Claro, que vayas haciendo como esos equipos y esas alianzas que también hoy ya no es nada más el contratar a alguien por una cuestión de intercambio de dinero, sino a lo mejor intercambio de conocimiento, de mercancías y de otro tipo de cosas, que eso también está muy interesante, la nueva forma de... son las redes que hagas, o sea, son Así todos es. los elementos. Y por ejemplo, pues digo, no es pecado ver YouTube, ni mucho menos. Lo que digo es que si tu única referencia es ver videos de cómo se No, hace algo pues en YouTube, pues estás frito, ¿no? A lo mejor para algún software un tutorial está bien, pero el otro es mucho más amplio. Mira, en las carreras, en el maratón, por ejemplo, no se puede entrenar fuerte sin un equipo. Tú tienes que ir quien te va jalando, un grupo que te va acompañando, y es lo mismo lo que pasa en el emprendimiento, pues la red que vas creando te va empujando, y cuando hablabas de esa nubecita que se te pone arriba y que te das víctima, pues es una de las cosas que más tienes que sí seleccionar y que sí es muy importante es el entorno en el que te rodeas. Un poco de lo que Maratones del Infierno le plantea al lector, obviamente sin spoilear y todo, pues es un rompimiento que yo tuve con un entorno que no me estaba favoreciendo, que obviamente fue algo difícil, y yo creo que también para mí esa es una invitación, aunque al final del camino termines por darte cuenta que ese entorno es de donde vienes y que si no te así reconcilias es. estás frito, pero hay veces que decían los franceses que tienes que matar al rey. O sea, un pueblo no crece si no mata al rey, decían con respecto a Sí, la sí, sí. Revolución Francesa, ¿no? O sea, hay veces que tienes que romper con tu origen para terminar reconciliándote con tu origen, pero a lo que me refiero es, tienes que romper con tu entorno para ir al entorno en el que, porque si, y no hablo de clase social, de esto y lo otro, si en tu entorno hay una presión para algo que no es lo tuyo, pues te vas a pelear en un momento. Y perdón, pero yo los invito a que se rebelen en ello. Y aunque al final, evidentemente, como en toda historia y en todo viaje del héroe, al final la reconciliación, esto es arquetípico, pues no digo que con tu papá, sino me refiero a Sí, la sí, sí. reconciliación con el padre, es con el origen, Sí, es, sí, sí. es parte de ese camino. O sea, es algo curioso. Le decía yo a un amigo, tuve que viajar y cruzar el océano para darme cuenta que mi amigo el chef que está a 5 cuadras de mi casa es el El mejor para mejor. hacer platillos de Marruecos. Esa es verídica, ¿no? O sea, pero de verdad eso pasa mucho en la vida. Pero si no vas, no te das cuenta que de verdad el compañero que tienes a un lado es una joyita.
Ahora, a ti te ha servido de una manera los maratones, pero también esta experiencia en ser innovador, en trabajar con la creatividad, de estar al día con estas cuestiones que hoy pues son tendencia, pero que también puedes crear tendencias. Háblanos de estos viajes, háblanos también de esa experiencia que te ha permitido pues conocer otras culturas, conocer otras personas, pero sobre todo en ese viaje conocerte a ti mismo y saber de qué estás hecho. Yo creo que se combinan las dos, ¿no? Mira, yo vengo de una familia, llamemos de clase media, media para abajo, porque nos tocó cuando el 94, que desapareció la clase media. Y lo que me sucedió, Giselle, es que desde el 2000 empecé a viajar de mochilazo. No, mentira, desde el 97. Siempre tuve un maestro de emprendimiento y de hablar en público, Poncho Tesada, que me decía, la manera de aprender emprendimiento es observar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, empecé cruzando todo el país desde Monterrey hasta Chetumal en un viaje de mes y medio con 3,000 pesos, durmiendo en las centrales camioneras y pidiendo oportunidad de que me dejaran en empresas y en escuelas dar una conferencia. Y ahí siempre creo que lo mío era la curiosidad, preguntar y preguntar y preguntar, ver qué hacían, a qué se dedicaban, y creo que eso fue lo que me empezó a abrir puertas. Ahí en esa experiencia, pues después me tocó irme a estudiar a Canadá de mochilazo, después me tocó irme a estudiar a Barcelona, así también de mochilazo, ahora viajar haciendo maratones y ahora pues que los clientes me contraten para ir a otros países. Entonces, a fin de cuentas, creo que ahora sí que, como dijo José Alfredo, con dinero, con recursos o sin recursos, yo creo que es muy importante y creo que aunque los libros nos hacen viajar y Internet nos hace viajar, creo que la experiencia vivencial de conocer otras culturas, de platicar con otras personas, de ver lo que se hace en otros negocios, de conversar desde con albañiles hasta con arquitectos y desarrolladores de tecnología de construcción, para darte un ejemplo en una sola rama, es lo que nos va haciendo crecer. Hoy a mí me toca, por ejemplo, hacer juegos que tienen que ver con seguridad industrial y que tienen que ver con seguridad en minas o que tienen que ver con seguridad en algunos puntos, pero yo creo que el entender lo que se vive y el idioma que sucede, pues tiene que ver con que me tocó ser albañil en Canadá, ¿no? Que me tocaba sacar el escombro y estar a 17 bajo cero y era yo el chalán, el más, a pesar de que tenía yo una carrera universitaria, pues era el más burro para todo lo que se tenía que hacer ahí. Y eso es algo invaluable hoy en día, porque fíjate, hablando de innovador, ¿cuál es la característica más importante hoy en día para ser innovador? Me lo decía Marc Segarra, un maestro que tuve en Barcelona. Todos decíamos creatividad, capacidad intelectual. Decía, no, papá. Bueno, él decía ostras, pero yo digo, no, papá. Empatía. Así Ah, es. caray, claro. O sea, si yo voy a hacer un juego para personas que trabajan en la industria de la construcción, pues a mí sí me sirvió un tiempo haber sido peón en la industria de la construcción y saber Exacto. cuál es el lenguaje que se maneja y todo. Entonces, ¿cuál es el gran error hoy en día cuando sale un chavo y se va a trabajar a un corporativo y tiene las ideas desde el escritorio? Pues le llamamos innovación de escritorio. Tienes que salir e ir y conectar con el cliente, Exacto. pero ir y conectar no es mandarle una encuesta, por Dios, ¿qué les pasa? Me encanta ahí el mercadólogo oscuro, ¿no? Que nos dice es ir y convivir y escuchar y vivir y ser el cliente, porque los mejores productos y servicios salen de alguien que o tiene las necesidades del cliente o las comprende perfectamente. Es a veces hasta absurdo, ¿no? Que mandamos una encuesta y decimos, ¿le gustaría que sucediera esto? ¿Sí o no? ¿Y en qué escala? Madre mía, pues, ¿qué te va a decir? O Que sea, sí, ¿no? O que no, o sea, como le agarre el estado de ánimo. pero le está sembrando ya una idea. Además, de hecho, cuando hacemos ejercicios con clientes, y espero no haberme desviado del tema, pero tú lo sacaste por ahí, tú no puede uno decirles, ¿qué quieres que hagamos? Tienes que preguntarle qué sientes, qué te hace falta, por dónde vas. Pues si su chamba no es ser creativo, su chamba es tener una necesidad que nosotros vamos a cubrir. Entonces, por ahí hay como mucho, creo que las cosas más chidas son muy sencillas, y es, si tú entiendes al otro y lo quieres sorprender, pues vas a ser innovador. Exactamente. Es tan fácil como darle un regalo a un amigo, entonces pues lo tuviste que conocer. A mí, mi mejor regalo que me han dado, Giselle, es mi amigo Fer y socio, somos socios de negocios de hace 20 años, y un día llegó con un paquete de libros de Sidney Sheldon usados. Entonces dices, bueno, para eso tenía que conocerme. Esos libros no existen, no los hayas en digital. Se fue a una tienda de libros usados y llega a mi casa con 15 novelas de Sidney Sheldon, que es un pecado culposo que tengo. Dije, Ok, no, o sea, eso es sorpréndeme, ¿no? Entonces, exacto. todo lo que nosotros vemos y que ha sorprendido al cliente,
pues tuvo que ver con un profundo conocimiento del otro, Exacto. más allá de que haya la tecnología para lograrlo. Claro. Ahora, quisiera que nos compartieras, Jorge, justo esto que tú eres estas empresas, ¿no? Bueno, una es una empresa y otra es un sistema. Uno se refiere a esa reinvención continua MX y en qué consiste esto del sistema de Games of Innovation, que me parece muy interesante. Bueno, es un poco mira, Reinvención Continua es la empresa que fundamos mis socios y servidor, con la que damos capacitación de maneras no ortodoxas desde hace muchos años. ¿Por qué Y no ortodoxas? Porque eso también es interesante. porque, pues bueno, nosotros empezamos desde 2010 con temas de gamification, de interacción, porque además a nosotros nos impactó mucho, y digo a nosotros porque hablo a nombre de todos, que vimos que, por ejemplo, un curso tradicional, un estudio de General Electric, la gente olvida el 95% de lo que vio al siguiente día. Claro. Entonces, lo no ortodoxo era desde ese momento cómo le hacíamos para hacer que la gente realmente aprendiera. Y empezamos a ver que había mucha técnica al respecto. No sabíamos qué hacíamos porque íbamos y escuchábamos a los clientes y les dábamos capacitación para ayudarles a lograr lo que quisieran. Pero en ocasiones usábamos más temas de estrategia, en otros más de gamificación, en otros más de innovación, hasta que alguien nos dijo, un cliente de la industria aeronáutica, oigan, ustedes lo que están es ayudando a reinventar gente y se reinventan para ello. Entonces yo le dije a mis socios, les dije, pues es que lo que hacemos es reinventar, por eso no sabemos lo que hacemos, porque estamos reinventándolo Todo el constantemente. tiempo. Y de ahí surgió Reinvención Continua con un guiño a Charles Handy, el irlandés, a la segunda curva, donde él dice que murió la era de la mejora continua y nació la era de la reinvención continua. Wow. Y por eso somos Reinvención Continua MX. Dentro de Reinvención Continua MX surgió Games of Innovation, que ahí creamos juegos. Ya te vi el comercialote. Sí, ahí es toda la especialización que hemos tenido para crear juegos para acelerar el proceso de aprendizaje en las empresas, desde procesos de inducción, onboarding, liderazgo, seguridad, etcétera, y simple y sencillamente usas los juegos y los elementos de los juegos para que eso suceda, que por cierto, de 15 años acá ha evolucionado mucho, y un día que quieras lo platicamos, porque ya ahora no es hacer juegos para que la gente aprenda, sino incluso es hacer juegos para que la gente viva en el juego. Que eso ya que ya desaparecer los malditos KPIs tan aburridos y convertirlos en puntos de un game. Eso es lo que hoy hacemos para que la gente se divierta, se enganche y no vuelva a trabajar en su vida, sino que sea parte se de un... divierta. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, esas son las diferencias. Y lo otro, pues yo escribo, y normalmente escribo pues de las cosas que me apasionan, como es de la innovación, y en este caso de los maratones. Y que justo, bueno, como bien lo mencionas en Maratones del Infierno, te ha permitido ver que pues la vida en realidad es tu maratón, ¿no? Y que Correcto. justo todo lo que te puede hacer el miedo, pues conocimientos preconcebidos, percepciones mal fundamentadas o que no te llevan a esa investigación extra, pues te llevan a vivir en tu infierno. O sea, no, pero con un infierno. ¿No? Estas cosas que te jalan a no hacer o incluso hasta lo más extremo, que puede ser la mediocridad o simplemente quedarte en donde estás sin preguntarte y demás y decir, bueno, pues así es la vida, ¿no? Y ya no hay más nada Mira, que hacer. y en el emprendimiento, Giselle, por ejemplo, el infierno se llama el Valle de la Muerte. O sea, todo emprendimiento, todo startup va a tener un Valle de la Muerte. Es el infierno. O sea, no hay persona que para lograr algo que le apasiona y quiera no tenga que pasar por un infierno, para lograr el resultado o para seguir haciéndolo, ¿no? Claro. Pero lo acabas de decir muy claro, el infierno más grande es resignarte, cuando no era tiempo de resignarte, ¿no? Entonces yo insisto, yo no veo nada mal que alguien tenga un empleo, pero si ese empleo es consecuencia de que no recorrió el maratón del Valle de la Muerte para cruzar esa etapa en la que no tienes ni para la nómina y encuentras lo tuyo, es preferible tener una empresa que ingrese la mitad de lo que ganarías en un corporativo si tu sueño era emprender. Porque a fin de cuentas, obviamente esto takes time, ¿no? No es, y claro, y hay quien dice, no, yo armé una startup y me hice millonario en 3 días, y está bien, tendrá otros infiernos diferentes, porque todos los tenemos, ¿no? O sea, tú ves futbolistas millonarios y tienen también el infierno de que no saben qué hacer con su lana, o sea, al que sea. ¿En qué gastar? La vida. Claro, o familiares o amigos que no sabían que tenían, o situaciones muy difíciles de manejar. Entonces, no tener, todo te implica ese infierno, pero yo cuando hablo infierno no hablo despectivamente, ¿eh? Yo lo hablo como que no hay una buena película sin un buen infierno, pues.
Y si Claro. la película de tu vida, al final, si no hubo un infierno chido, pues, ¿qué cuentas? Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Como siempre es un placer platicar contigo y Gracias, Giselle. espero de verdad verte pronto y en vivo a todo color porque es una delicia platicar contigo. Bueno, se hacía a distancia. Recordé esa última entrevista en la FIL Guadalajara y en el Hilton. Bueno, ¿qué les digo? Si se lo encuentran, deténganlo. Deténganlo porque vale toda la pena. Y bueno, vamos a dejar sobre aquí los comentarios, todos tus datos también, para que quien quiera preguntarte, cuestionarte. Obvio, sería interesante que leyeran primero tus libros antes de contactarte y luego ya que puedan entrar en conversación. Pero como siempre, muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros esta tarde en Charlas con Café. Muchas gracias, Giselle. Yo aquí estuve con mi café en esta charla tan a gusto. Yo también, pero pues es que o le tomo el café o platico, porque así sabrosón. Oye, y del interés para las personas que están viendo y que quieren leerme, que se acuerden que pueden encontrarlo por dos lados. Maratones del Infierno, que es una historia tal cual sobre la adversidad, que se van a divertir y van a llorar con ella y todo. Y Kama Sutra de la Innovación, que lo señalaste al inicio, que es, quiero aprender más sobre temas de innovación, de creatividad, con un lenguaje sexoso. Así es. Y muy divertido, porque el toque de Jorge ese es el estilo, que es muy divertido, la verdad, me encanta. Pues nuevamente muchas gracias, Jorge, y también para todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Esto fue Charlas con Café, estuvimos platicando con Jorge Cuevas Dávalos, quien es autor de Maratones del Infierno. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.